y al equipo de los misioneros. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios invisible pero todopoderoso, estás en todas partes al mismo tiempo, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Gracias por estar aquí como lo ha prometido en tu palabra, donde dos o más se congreguen en mi nombre y estaré yo en medio de ellos. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, por el regalo de la fe de manera muy especial. Te suplicamos que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros y prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino. Divino Espíritu de Dios, obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, voy a comenzar leyéndole un pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 16. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 16, viene a condensar lo que hoy les quiero decir a todos ustedes. Estamos viviendo en una época, en un tiempo difícil para los creyentes. ¿Por qué? Porque hay una densa oscuridad que invade al mundo. Y en medio de esa densa oscuridad que invade el mundo, dos cosas suceden. Una, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Dos, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. O sea que nosotros somos una prolongación del Cristo vivo en medio del mundo. O una prolongación del Evangelio de Cristo en medio del mundo, para que el mundo que yace en tinieblas tenga un rayo de luz. Lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 16. Venga para acá. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Ha visto una luz muy grande. Dos cosas. La gente que vivía en la oscuridad. Aquí refleja la realidad del mundo. Dos. Ha visto una luz muy grande. ¿Quién es esa luz? Jesucristo. Y esa oscuridad que invade el mundo es la realidad en la que usted y yo, en pleno siglo XXI, estamos viviendo. Y es una oscuridad espiritual. Densas tinieblas donde la gente no es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo. Donde la gente no sabe hacer el bien, donde el mundo propone el mal y la gente se va por el camino del mal pensando que lo está haciendo bien. La gente se va por el camino de la mentira pensando que está en la verdad. La oscuridad es tan grande que hoy día es más fácil engañar a una persona que hacerle ver que ha sido engañada. Es más fácil en la oscuridad engañar a una persona que hacerle ver que ha sido engañada. Y por eso ustedes ven que hoy día cualquier tonto engaña a la gente con cuantas mentiras. Y cuando usted quiere aclararle las cosas,
le es difícil por la oscuridad en que vivimos. Repítalo de nuevo. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Esas tinieblas, esa oscuridad, la Biblia dice, son sombras que llevan a la muerte. Y ahí es entonces donde comienza el trabajo de nosotros. Y ahí es donde ustedes y yo debemos luchar para hacer algo. ¿Qué hacemos? Porque ya Jesucristo hizo lo suyo. Él vino precisamente para traernos la luz. Así lo dijo él. San Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Usted me busca? Mateo 5, 14. 20. San Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Cómo lo dice Jesús? Jesús les habló de nuevo, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El pueblo que vivía en tinieblas vio una luz bien grande. Yacían en tinieblas de muerte, pero una luz les resplandeció. Y Jesús mismo dice, esa luz soy yo. Yo soy la luz del mundo. Repítelo. Jesús les habló de nuevo, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Entonces Jesucristo, nuestro Señor, está hablando no de las tinieblas porque el sol a lo mejor dejó de brillar y viene la noche. No está hablando de esas tinieblas. Está hablando de las tinieblas espirituales, del engaño, de la mentira, del pecado. Y dice Jesús entonces que en medio de esa oscuridad, del pecado, de las tinieblas, de la mentira, del error, del engaño, Él viene a ser la luz, pero es necesario una cosa. El que cree en mí ya no vive en tinieblas. Repítelo de nuevo, escúchenlo. Yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará. Escuche, otra vez. Yo soy la luz del mundo. Oigan lo que viene. El que me sigue. Ahí está la clave. Jesús es la luz del mundo. ¿Para quién? Para aquel que le sigue. ¿Y qué es seguirle? Seguirle es transitar por su camino, obedecer sus mandatos, hacer caso a su palabra, cumplir lo que Él manda. Así de sencillo. Yo soy la luz del mundo. Pero si Jesús es la luz del mundo, ¿cómo se explica que el mundo ande en oscuridad? Porque la gente no le quiere seguir. Y por eso Jesús entonces dice, el que me sigue. Y ahí está el reto entonces que nos pone hoy a nosotros. El reto que Jesucristo nos pone hoy a nosotros es seguirle. ¿Para qué? Para que las tinieblas del error, del engaño, del pecado se disipen. Ahí está la oferta. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue. Ustedes y yo estamos en la iglesia no porque seguimos a un hombre. Nosotros no seguimos al Papa. Aceptamos el Papa porque Él es el vicario que Cristo dejó en la tierra, pero el Papa no es nuestro Salvador. Es el jefe de la iglesia, mi respeto, pero nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo. Nosotros no seguimos al obispo, es nuestro pastor, mi respeto, pero el obispo es humano también, se equivoca, puede pecar, igual que cualquier ser humano. Nosotros no seguimos a los curas. Ustedes más que nadie saben que nosotros los sacerdotes somos pecadores igual que ustedes. ¿Quién de ustedes no sabe que el sacerdote es un pecador igual que ustedes? Igualito. Y nosotros no seguimos a un cura, seguimos a Jesucristo. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo.
el que me sigue a mí. Ahí está el detalle. Misioneros, si ustedes no siguen a Cristo, perdieron todo. Laicos, si ustedes no siguen a Cristo, perdieron todo. Nosotros los sacerdotes y los obispos, si no seguimos a Cristo, perdimos todo. El que me sigue. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Primero, un trabajo personal. Nosotros seguir a Cristo. Tener un encuentro personal con Cristo y seguir a Cristo. Segundo, al seguir a Cristo yo tengo la luz del mundo. Hago lo que Él manda, creo en su palabra, obedezco sus mandatos y luego motivo a otras personas para que también sigan a Cristo, caminen por el sendero del Evangelio. Y eso sería evangelizar. Estoy hablándole entonces a la mayoría de misioneros. La mayoría de ustedes son misioneros y si no son misioneros pertenecen en la iglesia, en algún grupo, en algún apostolado. Perfecto. Nunca olviden que el centro de la vida cristiana es Cristo y a Él debemos seguir. Ya el que está al lado, el coordinador, el jefe, el cura, el obispo, quien sea, puede fallar porque es humano y a mí qué me importa, yo sigo a Cristo, tengo la mirada puesta en Él y nunca Cristo me va a fallar. Por lo tanto, si pongo la mirada en Él, nunca me voy a desmayar, nunca me voy a desinflar, nunca me voy a decepcionar, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es Dios. Si ponemos la mirada en un hombre, en cualquier momento, el día que ese hombre falle, todo se va para el suelo. Fracasamos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas. No caminará en tinieblas. El que sigue a Cristo hace lo que Él manda. Vive como Él vivió. Cumple sus mandamientos. No camina en tinieblas. Sabe que es lo bueno. Y no solamente lo sabe, sino que además transita por el camino del bien. Porque tiene luz, ve por dónde caminar, ve lo malo para no meterse en el camino malo y es capaz de apartarse del mal, el mal para seguir por el bien. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Sino que tendrá luz y vida. Esa es la propuesta que yo hoy les traigo. En eso se centra la predicación de hoy. Que usted y yo podamos tener luz y podamos tener vida. El que me sigue tendrá luz y vida. Luz para ver dónde está la culebra, dónde están los sapos, dónde está el mugre, dónde está el mal. Vida, porque entonces, viendo el camino a seguir, no voy a caer en garras de un animal, en garras del diablo, sino que podré transitar por donde Dios manda. Pero no solamente eso. No solamente Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no camina en tinieblas. Sino que en Mateo capítulo 5, versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Jesucristo no solamente dice que Él es la luz del mundo, sino hoy nos viene a decir que nosotros somos la prolongación de Cristo en medio del mundo. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es el que vive como Cristo, piensa como Cristo, actúa como Cristo, el que hace presente a Cristo en medio del pueblo, en pleno siglo XXI que nos tocó vivir. Ustedes son la luz del mundo. Somos la prolongación de Cristo en la historia. Cristo se hace presente.
Cristo se hace vivo. El Evangelio de Cristo se encarna en cada uno de nosotros. Ustedes son la luz del mundo. Pero ustedes son la luz del mundo también significa que Dios confía en nosotros. Que ese rayo de luz que necesita el mundo no va a estar en manos de otras personas, sino en manos suyas y en manos mías. Que usted y yo no podemos esperar que otros sean la luz del mundo, sino que usted y yo tenemos que ser esa luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y ese ustedes nos mete a todos nosotros los cristianos en un mismo saco. Ese ustedes no saca a ninguno fuera de ese saco. Ustedes menos, no. Ustedes aquí no dice, ustedes los hombres, menos las mujeres. No, ustedes las mujeres, menos los hombres. No, todos. Ustedes son la luz del mundo. Y si Dios nos manda a nosotros a ser la luz del mundo, es una tarea muy linda, muy especial. Una tarea muy buena. Ustedes saben lo que es eso, cuando se va la luz, cómo se queda en tinieblas. Y cuando llega la luz, qué alegría, qué cosa más hermosa tener la luz. Qué cosa más hermosa poder divisar un nuevo amanecer, la luz. Pues dice Jesús que ustedes y yo, en medio del mundo, somos esa luz que irradia, esa luz que es capaz de iluminar a mucha gente. Ahora, ¿y qué es lo que está pasando? Que usted y yo hemos renunciado a ser luz en medio del mundo. ¿Por qué? Porque el compromiso que hemos asumido no es el yo ser luz del mundo. El compromiso que hemos asumido es yo trabajo en la iglesia hasta que el cura deje de ser luz del mundo. El día en que el cura deje de ser luz del mundo me largo. Pero es que la Biblia no dice que el que tiene que ser luz del mundo es el cura. Dice ustedes, todos, el cura y los laicos, ustedes son la luz del mundo. Esto significa entonces que nosotros todos tenemos que asumir la tarea de ser luz para los demás. No debemos abandonar nuestra tarea. Si venimos a escuchar la palabra de Dios, es para tomárnosla en serio. Ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué más dice el Señor? Repítanlo, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Continúa. Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ustedes son la luz del mundo. Pero dice, si ustedes son la luz del mundo, misioneros, sacerdotes, obispos, diáconos, seminaristas, todos los fieles de la iglesia, ustedes son la luz del mundo, pero dice el Señor, qué triste, que muchos de ustedes que son la luz del mundo están encerrados como en una olla, como en un cuarto donde no sale la luz. Es una luz metida debajo de la mesa y no está alumbrando los de la casa. Ustedes son la luz del mundo significa que el compromiso cristiano lo vivimos cada uno personalmente y con nuestra vida podemos iluminar a otros. Con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestra predicación podemos evangelizar a otros. Ustedes son la luz del mundo. Pero brille su luz, que no se esconda esa luz, esa lámpara en una olla. Taparla con una olla. ¿Y por qué Jesús coloca eso? Porque hay carismáticos tapados con una olla. Porque hay emausianos tapados con una olla. Porque hay cursillistas. Porque hay misioneros tapados con una olla. Aquí en la reserva hay muchos misioneros, y no pregúntenme a mí, que tengo tiempo de estar viniendo para acá y que conozco muchos. Pero díganme ustedes, ¿no hay muchos misioneros que están tapados con una olla? Ya no salen a evangelizar. A la comunidad hace tiempo que no van.
A misa vienen de vez en cuando. Tienen años que no se confiesan. A nadie les predica. Viven como animalitos. Pero son misioneros. O son carismáticos. O son caminantes de Maús. O son, pero tapados con una olla. No dan luz a nadie. Y dice Jesús, ¿para qué esa clase de lámpara? ¿Para qué esa clase de luz? Repita lo último. Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. No la esconde en un cajón, sino la pone para que alumbre a todos los que están en la... Ah, bárbaro. Entonces ya se metió con la familia. Que el misionero, que el cristiano, tiene que ser una luz que alumbre a los que están en casa. Pregunto, ¿a quién tiene que alumbrar el cristiano primero? El que es esposo. ¿A quién tiene que alumbrar primero? A la esposa. Y después, a los hijos. Y si la misionera, pues ya no es el marido, sino es la mujer, ¿a quién tiene que alumbrar en primer lugar? Al esposo. Y después, a los hijos. Pero hoy día tenemos un fracaso como cristianos. Hemos renunciado a ser luz del mundo y el querer de Cristo se tiró abajo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué pasa con papá? ¿Qué pasa con mamá que no están enseñando a sus hijos a rezar el Santo Rosario? Yo rezo el Santo Rosario. Perdón, no me entendió. ¿Está enseñando a sus hijos a rezar el Santo Rosario? Yo leo la Biblia. Perdón, no me entendió. ¿Usted está enseñando a sus hijos? ¿Está motivando a sus hijos, a su familia a leer la palabra de Dios? ¿Les está explicando por qué tenemos que ir a misa? ¿Por qué tenemos que confesarnos? ¿Los está motivando? ¿Les está enseñando a arreglar su vida? ¿Que tienen que dejar de vivir en concubinato o en adulterio y caminar por los senderos del reino? No, yo me callo porque yo no quiero tener problemas. Mire, padre, si yo le digo algo a mi hijo, se forma un problema. Y si le digo a mi esposa o a mi esposo, ¿quién va a aguantar eso? Es un gran problema. Entonces, usted es una lámpara que está escondida, encerrada en un cajón. Y su luz no brilla a nadie. Pero dígame, ¿acaso Jesucristo no nos retrató bien cuando dijo eso? Sí nos retrató bien. Y cuando tiene que irradiar a los que están en casa, en primer lugar es la familia, en primer lugar es la comunidad donde yo vivo. Porque es fácil. Ser luz en otra parte a lo mejor es más fácil. Pero ser luz en la casa, por algo Jesús dice, brille su luz en los que están en casa. Porque tenemos que comenzar por la familia. El cristiano tiene que comenzar a sembrar la semilla del reino en la casa. Pero ¿cómo, queridos hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo puede que brillar esa luz? Porque todos tenemos el querer. Queremos hacerlo, pero no sabemos el cómo hacerlo. Esto es cuando el salmista, el Salmo 119, 105, sale al paso y nos enseña y nos dice, ¿cómo es que Cristo es luz para nosotros? ¿Y cómo es que nosotros recibimos esa luz para ser luz en medio de las tinieblas del mundo y en mi familia? ¿Cómo es? Salmo 119, 105. Escuche. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Ya. ¿Cómo es que Cristo es para mí una lámpara para mis pasos, una luz en mi sendero? Repítalo. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara. Ya. ¿Lo detectaron?
su palabra. Su palabra. Para ustedes y yo dejarnos irradiar por Cristo, que es la luz del mundo, entonces tenemos que poner la lupa en la palabra. Grupo de apostolados. Hoy estaba compartiendo con un emausiano y me dice que aquí Emaús está comenzando a surgir y es algo bonito. Grupo de apostolados, emausianos, carismáticos, misioneros. No puede irradiar Cristo su luz en nosotros si no ponemos la lupa y si no centramos la atención en la palabra de Dios. ¿Para qué vamos? Perdimos el tiempo. Lámpara es tu palabra para mi paso, una luz en mi sendero. Pero no solamente para mí no puede haber luz si no leo la palabra, sino además, escuchen algo, yo no puedo iluminar a otra persona a la luz del Evangelio si no leo la palabra. Porque viene una persona, por ejemplo, y me pide un consejo, una mujer que está a punto de matar al niño en el vientre. Y me dice, mire, tengo 15 años, quedé embarazada, nadie lo sabe, mi papá y mi mamá no lo saben. Si yo le digo que quedé embarazada, me van a matar. ¿Qué hago? Dígame usted, ¿qué hago? Ayúdenme. Si no tiene un rayo de luz de la palabra de Dios, ¿qué le dice? No hay ningún problema. Yo sé de una doctora que es capaz de quitarle ese problema. Solo una pastilla, una inyección o algo, y ya listo, usted votó eso, y usted se viene a mi casa unos días, y yo digo que usted está haciendo algún trabajo aquí, y ya su papá y su mamá no se dio cuenta. ¿Es luz? No, es tiniebla. ¿Por qué? Porque no se dejó iluminar por la palabra de Dios que dice, no matarás. Pero, ¿qué consejo le damos nosotros a una persona que diga, mire, yo pues tengo una pareja y me quiero rejuntar? ¿Qué consejo le damos? Normalmente le decimos, sí, está bien, no se case, no sea tonto, primero pruebe. Si le va bien, se casa. Pregunto, ¿eso es ser luz? No, es que a mí me parece, mire padre, porque diga lo que a usted le dé la gana, pero usted no es luz, usted es tinieblas. Porque si usted fuera un poquito luz, usted tomaría qué dice la palabra de Dios. Que a los que viven en fornicación o en adulterio, Dios los aborrece. Que Dios quiere es el matrimonio. Entonces, ¿por qué usted no puede brillar? ¿Por qué no puede brillar su luz para que otra persona pueda ver con claridad cuál es el camino? ¿Por qué? ¿Ustedes no se dan cuenta que ahora los jóvenes primero prueban para ver si le va bien y ahí pasan toda la vida sin casarse? ¿Por culpa de quién? Por culpa de un misionero que le dijo no se case, no sea tonto. Espere un momentico, pruebe primero si le va bien o le va mal. Por culpa de un cristiano, a alguien que va a la iglesia y lo aconsejó mal. Incluso un cura, que no se dejó iluminar por la palabra de Dios para decirle esto es lo que Dios manda. Punto. Ya, lo demás es cuento. Entonces, necesitamos ser luz. Queridos misioneros, Dios nos ha dado la responsabilidad de ser luz. ¿Cuánta gente va a pedir un consejo a nosotros como misioneros? Y nosotros tenemos la tentación de dar un consejo a mi parecer, a lo que yo pienso, a lo que yo opino. No es un consejo lo que yo pienso, lo que yo opino, es lo que Dios manda. Tenemos que predicar, misioneros. Tenemos que predicar. Ustedes a veces tienen que dar retiro. ¿Qué tienen que decir en el retiro? ¿Lo que usted piensa? ¿Lo que a usted le parece? No, lo que Dios manda en su palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Pero tenemos un problema. Y ese problema ya existía desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. Ya existía este problema en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. Un gran problema entre los misioneros de aquel tiempo, entre los grupos de apostolados de aquel tiempo, entre los apóstoles de aquel tiempo, entre los sacerdotes de aquel tiempo. Si no está en la Biblia, no me crean, solo óiganlo. Presten atención. ¿Cuál es la tentación que tenemos en Hechos de los Apóstoles? Capítulo 6, versículo 2.
Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos. Como estamos hoy reunidos aquí. Así también dice Hechos de los Apóstoles que una vez se reunieron allá. Reunieron todos los discípulos. Y les dijeron, atención, pongan la lupa, háganle zoom. Atención. Y les dijeron, no es correcto que nosotros... otra vez, No es correcto, otra vez. no es correcto ¿Escucharon? Misioneros, grupo de apostolados, sacerdotes y obispos. No es correcto. ¿Otra vez? No es correcto. ¿Qué es lo que no es correcto? Atención, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Lea otra vez. No es correcto, ¿qué cosa? No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Bárbaro. ¿Qué es lo que no es correcto? No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Bárbaro. ¿Qué es lo que no es correcto? Otra vez. Que nosotros... No, léalo. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Ya me hace creer que él no lee la palabra de Dios, porque como que le sacó el cuerpo, comenzó a torear. ¿Cuál es el problema que tenemos en pleno siglo XXI en medio de un mundo que anda en tinieblas, en densa oscuridad? Que ustedes y yo, que somos la luz del mundo, hemos abandonado la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia otra vez? No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. A ver, dígaselo a los misioneros, los misioneros de la paz. Levanten la mano los misioneros de la paz. Dejen la mano levantada porque esto es para ustedes. Aquí les habla Dios. Escuche. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Los emausianos, levanten la mano los emausianos. Ahí le va su caramelo. Escuchen, tengan la mano levantada. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Los curas y los obispos que me siguen a través de las redes sociales. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Eso no es correcto. ¿Qué es lo que no entienden? Pero a pesar de que no es correcto, lo hacemos. Hemos abandonado la palabra de Dios al punto que los protestantes juegan con los católicos, engañan a los católicos, porque los católicos no leen la palabra de Dios, a pesar de que la Biblia dice, eso no es correcto que abandonemos la palabra de Dios. ¿Qué está pasando? No le hacemos caso a Dios. No le hacemos caso a Dios. No es correcto. Que nosotros abandonemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lámpara para nuestros pasos, porque es una luz en el sendero. Porque ustedes son la luz del mundo, brille su luz. Pero ¿cómo va a brillar si nadie da lo que no tiene? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz y la vida. Hermanos, yo sé que a ustedes a lo mejor esto les resbale. Yo sé que a lo mejor a ustedes les parezca una tontería. Yo sé que a lo mejor ustedes pueden decir, este cura se la fumó verde. Pregúntenme si me importa. A mí lo único que me importa es que haya constancia, y está grabado, de que un día yo les dije a ustedes que eso no era correcto. Y que en el oído de ustedes un día llegó, porque el día en que ustedes se mueran, van a ser juzgados precisamente en eso. Van a ser juzgados. Porque así lo dice San Juan capítulo 12, versículo 47. Dice que vamos a ser juzgados precisamente por esa palabra que dice, no es correcto que abandonemos la palabra de Dios. Por eso y por otras palabras. 12:47 de San Juan. No es correcto. Pero si no es correcto, ¿por qué lo abandonamos? Porque nos hicimos los locos, porque no escuchamos la palabra de Dios. ¿Y vamos a ser juzgados? Sí, vamos a ser juzgados. ¿Quién nos va a juzgar? ¿Cristo? No, Cristo no nos va a juzgar.
nos va a juzgar la palabra. Esa que hoy escuchamos, esa que hoy pasó, dijo la hijada de mi mamá, cuando mi mamá la agarraba, tenía como 15 años, y andaba con uno y con otro por allá, y mamá la agarraba y le decía, hijada, eso no se hace. Si usted quiere tener un novio, tengo un novio, uno solo, y busque la manera y se case y arregla su vida. Y le decía, madrina, me entra por aquí y me sale por aquí. Y quedó preñada. Y mi mamá le dijo, ve, porque le entra por aquí y le sale por aquí. Va, escuche. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. 12:47, ¿sí? Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, No es correcto que abandonemos la palabra de Dios. Si alguno escucha esa palabra y otras más y no las guarda, yo no lo juzgo, yo no los juzgo, dice Jesús. porque yo no he venido para condenar al mundo, Entonces, ¿quién nos va a juzgar? sino para salvarlo. Entonces, ¿quién nos va a juzgar? Atención. ¿Quién nos va a juzgar? ¿Cómo nos va a juzgar Dios? El que me rechaza y no recibe mi palabra, El que se hace el sordo, me entra por aquí, me sale por aquí. El que me rechaza y no escucha mis palabras, escucha mi palabra porque la abandonó, porque no le dio importancia, porque le parece aburrida, porque ya pasó de moda, porque ya está anticuada. El que me aborrece y no escucha mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. ¿quién lo va a juzgar? Atención, atención. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Bárbaro. La misma palabra que yo les he dicho, les condenará, les juzgará en el último día. Porque estaba escrito, no es correcto que abandonemos la palabra de Dios. Entonces lo tomamos en serio. Yo quisiera, ustedes saben que hay un dicho muy sabio, no hay que darle el pez a la gente, hay que enseñarlo a pescar. Ustedes están acostumbrados a que yo les dé el pez. Ay, me gusta como el padre predica, me gusta los videos, me gusta la enseñanza, me gusta que cuando debate con los evangélicos, que venga el padre a la reserva a debatir con los evangélicos. Les gusta el pez, pero no les gusta pescar. No les gusta hacerlo ustedes. Pues yo hoy trato de mostrarles a ustedes cómo es que se pesca. Hermanos, a nivel espiritual, el alimento espiritual es a través de la palabra de Dios. Ninguno, oigan bien, ninguno de ustedes, no me importa la edad, no me importa el sexo, no me importa si es pobre, si es rico, si es feo, si es bonito, no me importa nada. Ninguno de ustedes puede llevar una vida espiritual cristiana como debe ser sin la palabra de Dios. Ninguno de ustedes puede crecer espiritualmente sin la palabra de Dios. Ninguno de ustedes se puede alimentar espiritualmente sin la palabra de Dios. Ninguno de ustedes puede tener una fe firme sin la palabra de Dios. Apague y vamos, se perdió el tiempo. Porque lo que produce en nosotros la fe, la esperanza y el amor, las tres virtudes teologales, es la palabra de Dios. Y no podemos nosotros abandonar esa palabra de Dios, es rechazar al mismo Cristo. Por eso dice Jesús, el que me rechaza. Versículo 48, ¿cómo es? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre... El 47 entonces. ¿Ah? 40. El que me rechaza. Entonces, ¿qué está leyendo usted, niña? El 48. El que me rechaza. Escuche. Levanten la mano los misioneros que quieren rechazar a Cristo. Levanten las manos los emausianos o los cristianos que rechazan a Cristo. Ninguno, ¿verdad? Ahora escuche cómo se rechaza a Cristo. Otra vez. El que me rechaza y no recibe mi palabra. Rechazar a Cristo no es decir, Cristo no te quiero, Cristo no te amo, Cristo te odio. Eso no es rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo es no
aceptar su palabra, no querer leer la palabra, morirme sin darle importancia a la palabra. De modo que en la Iglesia Católica la mayoría de los cristianos están rechazando a Cristo por rechazar la palabra. El que me rechaza, repítalo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Ya tiene quien lo juzgue. Por rechazar a Cristo, rechazar su palabra. Por eso dice, no es correcto que nosotros abandonemos la palabra de Dios. Por eso no somos luz del mundo. Por eso el mundo anda en tinieblas. Por eso es que el mundo marcha mal, ustedes lo saben, y ustedes y yo nos quejamos y decimos, el mundo marcha mal, ¿qué está pasando? Esto parece que no lo arregla nadie, no lo arregló Chávez, no lo arregla nadie. Así dicen algunos. No, el problema es que ustedes y yo hemos renunciado a la esencia del cristiano, la palabra de Dios, ser verdaderos cristianos. Hemos renunciado a eso. ¿De dónde sale la juventud? Decimos, es que la juventud está perdida, ¿cierto? ¿Y de dónde sale la juventud? De la familia. ¿Y quiénes tienen familia? Pues ustedes. Es que los curas no tienen fe, los curas viven sin Dios, las curas como que viven el cristianismo así muy light, como que no toman. ¿Y de dónde salieron los curas? De la familia. ¿Quiénes son los culpables? Papá y mamá. Papá y mamá. Si hubiesen educado, si hubiesen formado bien a ese cura, cuando estaba niño, pues hubiese tenido una fe grande. ¿Pero qué está fallando? La familia. Por eso te dice, la familia es la célula fundamental de la sociedad. Por eso Jesús dice que brille su luz en su casa. Todas las personas que están en la cárcel, que han hecho algo malo, ¿de dónde salieron? De la familia. Los ladrones, en la familia. Los políticos que están robando el país, de la familia. Los maestros, los abogados corruptos, de la familia. Los guerrilleros, ¿de dónde salieron? De la familia. ¿Qué está pasando? Algo falla. La familia. ¿Y qué está fallando en la familia? Que papá y mamá, a pesar de ser cristianos, ser católicos, apostólicos y romanos, no están leyendo la palabra de Dios, no están orando y todo es un fracaso. Por eso Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, ya versículo 4, viene a decirnos cuál es la salida que tenemos que hacer. Y por eso los misioneros, los encargados de la misión, ahí Simeón, ahí está el otro, ¿cómo que llama? Andrónico ese o otro, lo que sea. Andrónico, al otro, lo que sea. No se puede seguir siendo misionero en pleno siglo XXI sin ser luz del mundo. Y no se puede ser luz del mundo sin la palabra de Dios. Y en resumen, los apóstoles que inspirados por Dios nos hablan a través de su palabra, en resumen dice el versículo 4, óiganlo. ¿Lo quieren escuchar? Bien, no lo quieren escuchar, problema de ustedes. Óiganlo. Mientras que nosotros... Que los demás no lo hagan, a mí qué me importa. Misioneros. Que no lo hagan los curas, a mí qué me importa. Que no lo hagan los otros grupos de apostolado, a mí qué me importa. Otra vez. Mientras que nosotros, y esa es la propuesta que les traigo hoy, mientras que nosotros, mire, tenemos que dedicarnos a dos cosas, ya, listo, ya, no hay más. Mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración. De lleno, no poquito, de lleno, completamente, ¿a qué? Dos cosas. Uno, a la oración. ¿Qué es lo que no entienden? Dos, y al ministerio de la palabra. Listo. No es correcto abandonar la palabra de Dios. Para que la misión... Simeón, ¿cómo se llama el otro? A mí me olvida el otro. Andrónico. Dice que es como muy egoísta Andrónico, porque no me acuerdo. Andrónico y Simeón, díganme,
para que la misión surja efecto, para que puedan conquistar más misioneros, para que puedan ser luz del mundo, dos cosas importantes: la oración y la palabra de Dios. Y cuando ustedes vean que los misioneros como que están fallando, apagados, como que se acabaron las vocaciones, como que ya nadie quiere ser misionero, y como que los misioneros están muy apáticos, que los misioneros ya no quieren ni salir a misionar en la misión general, ni nada de eso. Dos cosas están fallando: la oración y la palabra. Si quieren, revísenlo. Si quieren, revísenlo. Y si no me quieren hacer caso, pregúntenme si me importa, pero irán al fracaso. Irán al fracaso total. Nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. De lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Hagamos un evalúo. ¿Los misioneros se están dedicando de lleno a la oración y al ministerio de la palabra? Si somos sinceros, no. Comenzando por los coordinadores, por los que están viviendo en las comunidades. Hagan el evalúo. Luego los que están de fuera, que vienen adentro, ¿lo están haciendo? Unos sí, otros no. Por eso no avanzamos. Pero todos tenemos que dedicarnos a eso. Cuando ustedes ven los videos y cuando ustedes escuchan los testimonios de la gente, ustedes dicen: me gusta cómo predica el Padre. ¿Y cuántos padres Toro deseamos que existan? Ajá. ¿Y por qué usted dice eso? ¿Y por qué usted no se dedica a la oración y a la palabra? Si ahí es donde está el secreto y ahí es donde está el éxito. ¿Quién es el Padre Toro? ¿Alguien más importante, más grande, más estudiado, más sabio que cualquier otro sacerdote? No. Igualítico. Estudiamos en el mismo seminario, todo igual, y a lo mejor ellos han estudiado más, tienen más títulos, lo que sea, pero a ellos se les olvidó dos cosas que a mí no se me ha olvidado: la oración y la palabra. Punto. Ya, listo. Eso es lo que a mí me hace distinto a los demás, que le dedico tiempo a la oración y a la palabra. Listo. ¿No han visto el fruto? ¿No han visto el éxito? ¿No han visto que hay algo distinto? Estudio nada, ni título tengo. Hay un secreto. Otra vez, dedicarnos de lleno. Nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Listo. ¿Qué es lo que no entienden? Marta, me acabó el agua, no veo el agua aquí. Dos cosas. Ajá, de esas. Sí, tengo. A la oración y a la lectura de la palabra. Eso se nos ha repetido 1000 veces. 1000 veces. Tanto se ha repetido que ya estamos hasta aburridos de eso. Y ustedes pueden decir: pero este cura siempre que da una enseñanza siempre nos habla de la palabra. Sí, pues si no quiere, pues no vea los videos, no vaya a la enseñanza, ¿qué vamos a hacer? Pero no puede hablar de otra cosa. Eso es lo esencial, porque para que brille su luz en medio del mundo, tiene que valerse de la palabra de Dios, que es lámpara para nuestro paso, luz en el sendero. Comenzamos, ¿se acuerdan con qué cita comenzamos? Con Mateo capítulo 4, versículo 16, donde Jesús dice: el pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz. En medio de tanta oscuridad de muerte, una luz resplandeció. ¿Cómo fue eso? ¿Qué dice San Mateo? ¿Cómo fue eso? Capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo fue? Escuchemos. Vamos a ver. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Allí se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. Allí se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. La palabra de Dios se cumple, no falla.
tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Listo. Y ahora, aquel tiempo era Neftalí y Zabulón. Tierra de Neftalí y Zabulón. Ahora, escuchen algo. Ahora escuchen algo. Brilló una luz. Esa es Cristo. Pero resulta que esa luz, ya listo. Esa luz, un día se acuerdan, los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. Acabaron con Cristo. Pero ¿cómo es que se prolonga ese Cristo en medio del mundo? ¿Y cómo se prolonga entonces esa luz en medio del mundo? ¿Qué hizo Cristo para que su luz brillara a todas las personas? Presten atención. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. ¿Escucharon? ¿Cómo es que Jesús comenzó a hacer luz? El pueblo que vivía en tiniebla vio una gran luz. En ese pueblo que vivía en sombra de muerte, una luz resplandeció. ¿Cómo? ¿Cómo? Otra vez. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. ¿Cómo es que Jesús comenzó a hacer luz? Evangelizando. Predicando la palabra de Dios. Conviértanse. El reino de Dios ya está cerca. Y comenzó Jesucristo a hacer luz. A decirle a la gente, reflexione que se tiene que morir. Reflexione, cambie, conviértase. Andaba por camino cerrado. Ahora comience por los caminos del bien. Conviértete. Así Jesucristo comenzó a hacer luz. Y ojo, comenzó a brillar en medio del pueblo y pasó a ser nuestra luz y pasó a ser nuestro Salvador. Pero resulta que Él no se quedó conforme con eso. Él piensa en ti y Él piensa en mí. Él te eligió a ti, Él me eligió a mí. Jesús comienza a predicar el Evangelio. Conviértanse. El reino de Dios ya está cerca. Ahora escuchen lo que viene. Atención. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar, ¿Qué hacía Jesús? Predicaba. Y cuando iba predicando por la orilla del mar, caminando a la orilla del mar, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. entonces Jesús ve a dos hombres, Simón y Andrés. Ahí estábamos representados nosotros. ¿Qué hizo Jesús cuando los vio? Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó. Síganme. Ahí está la clave. Jesús no solamente fue luz del mundo, proclamando el Evangelio en medio del mundo. Ahora Él pone la mirada en dos, Simón y Andrés, y le dice, ven, sígueme. Teológicamente está diciendo que Jesús te ha llamado, que Jesús me ha llamado a seguirle a Él, no a un hombre, a Él. Sígueme. ¿Para qué lo llamó? Atención, por favor. ¿Para qué lo llamó? Y yo los haré pescadores de hombres. ¿Para qué lo llamó otra vez? Y yo los haré pescadores de hombres. ¿Para qué lo llamó? Y yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué es lo que no entienden? Jesucristo comienza a ser luz del mundo. Quiere brillar en medio de todos, comienza a predicar el Evangelio del reino. Pero ya va. Él quiere que se prolongue. Él quiere que continúe su misión. Él quiere que no se apague la luz. Primero dijo, yo soy la luz. Y después dijo, ustedes son la luz del mundo. Ahora dice la Biblia que los llamó y les dijo,
Sígueme. ¿Para qué? Y yo los haré pescadores de hombres. Ahora pregunto, ¿para qué eres misionero? ¿Qué vas a pescar? ¿Para qué estás en el camino de Emaús? ¿Para qué estás en renovación carismática? ¿Para qué estás en la iglesia? ¿Para qué eres cristiano? ¿Para qué eres sacerdote? ¿Para qué eres obispo? ¿Para qué eres mona? ¿Para qué? Listo. La misión es clara. Ser pescadores de hombres. Atención. Pero ¿para qué vamos a pescar hombres? La guerrilla pesca hombres para prepararlos en las armas. Los narcotraficantes pescan hombres para que vendan droga. Los sicarios pescan hombres para asesinar y matar. Los militares pescan hombres para el cuartel, para prestar un servicio. Pero aquí, ¿para qué Jesucristo mandó a pescar hombres? Para un solo motivo. Para que esos hombres alcanzaran la salvación a través de la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. ¿Y cómo se va a pescar esos hombres? No con dinero, no con cosas. Se va a pescar hombres con la palabra de Dios, como lo haría Cristo. Con la palabra de Dios, así se pescan hombres. A mí me da tristeza. Voy a pensar en voz alta y me perdonan que lo haga en voz alta, pero voy a pensar en voz alta. Hoy día todos los ¿cómo se llama esto? Las congregaciones religiosas, hombres y mujeres, los seminarios, están en lo mismo. No hay vocaciones, pocas vocaciones. Ese es el lamento de todos. Pocas vocaciones, no hay vocaciones. Perfecto, está bien. Y escuchaba a algunos que decían, a nuestros seminaristas le ofrecemos paseos, le ofrecemos viajes, lo mandamos a estudiar a otros países. Sin embargo, se salen, no siguen. En el seminario, por ejemplo, a veces en el seminario de San Cristóbal, cuando existía, no sé si existe ahorita en la piscina, pero decía, vamos a llevar a los niños al seminario para que vean la piscina, para que se enamoren y vengan al seminario. ¿Así se pescan hombres para Dios? No. Y por eso vemos que no hay vocaciones. Los mismos misioneros. Pregunto, ¿hoy día hay tal cantidad de misioneros como habían antes? No. Hoy ya nadie quiere ser misionero. ¿Por qué será? Porque no hay el gusto por la palabra y por la oración. Porque le hemos robado lo que llama la atención, el condimento, lo que gusta, lo que es sabroso, la palabra de Dios. ¿Cómo pescar hombres? Y Jesús pescaba hombres precisamente con la palabra de Dios, con el evangelio. ¿Cómo pescar hombres? Sígueme y los haré pescadores de hombres. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo queremos pescar nosotros hoy día? Hemos renunciado a la palabra de Dios. No es correcto renunciar a la palabra de Dios, pero hemos renunciado. Y a veces decimos, es que si les hablamos de la palabra de Dios, la gente no sigue. ¿Que no sigue? ¿No será al revés? ¿No será al revés? Es que la palabra de Dios es muy aburrida. No, la palabra de Dios no es aburrido. Cuando no se predica la palabra de Dios, sí. Pero cuando se predica la palabra de Dios no es aburrido. Algo está pasando. Entonces le digo, venga, síganme y los haré pescadores de hombres. Vamos a pescar hombres con la palabra de Dios. Prediquemos la palabra de Dios tal como es, sin cambiarla. Vamos a darle a la gente lo que necesita, la semilla del reino. Vamos a sembrarla. Por eso usted verá, usted se queda aquí y usted busque San Lucas capítulo
capítulo 8, versículo 11, para que ustedes se den cuenta, usted se queda ahí, para que se den cuenta por qué nosotros vamos a pescar hombres con la palabra de Dios. San Lucas capítulo 8, versículo 11, nos viene a mostrar la importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano, que nunca debemos nosotros abandonar y olvidar. Escuchemos. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. La semilla del reino es la palabra de Dios. Pero el mismo Jesús llegó a decir, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está pasando? Hemos abandonado el alimento espiritual, la palabra de Dios. No queremos leerlo. Y yo quisiera hacer una prueba. ¿Qué tal si yo le escogiera a alguno de ustedes y le diga, bueno, búsqueme tal capítulo y tal versículo? Y contamos el tiempo, a ver cuánto tiempo dura para buscar la Biblia. En la Biblia un capítulo y un versículo. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo nos van las letras? ¿Cómo nos quedan las letras? Venga, sigue usted. Sígueme y los haré pescadores de hombres. Jesús los llamó, síganme, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda Galilea. Enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Jesús entonces comenzó a predicar en todo el pueblo y curaba toda dolencia y enfermedades. No solamente, ahí no se refiere simplemente a las enfermedades y dolencias físicas, sino aquí enfermedades espirituales. Que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, todas las dolencias y todas las enfermedades espirituales se van curando a través de la palabra de Dios. La persona se va sanando. O si no, digan de ustedes, cuando ustedes comenzaron a ver los videos, ¿no pasó algo distinto en su vida? Cuando ustedes han comenzado a gustar la palabra de Dios, ¿no ha pasado algo distinto? ¿No han comenzado a sanar espiritualmente? Algo ha pasado. Un misterio ha pasado. Y ojo, si antes no le gustaba la palabra de Dios, ahora comienza a gustarle. Si antes no le gustaban las cosas de Dios, ahora comienza a gustarle. Algo ha sanado, algo ha mejorado. La palabra de Dios hace ese trabajo. Pero ¿cómo lo dibuja San Marcos? San Marcos capítulo 6, versículo 34. ¿Cómo dibuja Jesús al mundo en que vivimos? Lo dibuja de una manera muy, para mí, una manera como lastimosa, llamémoslo así. Escuchemos. San Marcos 6, 34. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente. Queridos hermanos, presten atención lo que vio Jesús. Jesús vio toda aquella gente. Aquí está reflejado el mundo. Repítalo. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos. Jesús sintió compasión de ellos, cosa que usted y yo todavía no sentimos. Jesús sintió compasión de ellos. ¿Por qué? Pues estaban como ovejas sin pastor. Jesús encontró a un mundo que andaba como ovejas sin pastor. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Se quedó con los brazos cruzados y no hizo nada? No. Nos dio la enseñanza teológica. ¿Qué debemos hacer ustedes y yo en medio de un mundo que anda como ovejas sin pastor? Cada quien anda por su lado, nadie sabe qué hacer.
Unos jalan para un lado, otros para otro. Un cura dice una cosa, otro cura dice otra. Y no sabemos para dónde agarrar. Como ovejas sin pastor. ¿Qué hizo Jesús? Atención. Y se puso a enseñarles largamente. Jesús, cuando vio que andaban como ovejas sin pastor, ¿qué hizo? A ver, otra vez, ¿qué hizo Jesús cuando vio que andaban como ovejas sin pastor? Y se puso a enseñarles largamente. ¿Qué es lo que le hace falta al mundo de hoy? La enseñanza. La enseñanza de la palabra de Dios. ¿Quién proclame la palabra de Dios? ¿Quién le dé? ¿Qué misioneros hay muchos? Escuchen, misioneros hay muchos. Pero misioneros que prediquen la palabra de Dios, pocos. Emausianos, hay muchos aquí y en otras partes. Pero emausianos que prediquen la palabra de Dios, pocos. Y por eso nos encontramos al pueblo como ovejas sin pastor. ¿Y cuál es el remedio? ¿Y cuál es la medicina cuando encontramos a un pueblo como ovejas sin pastor? Enseñarle, poquito o bastante. Enseñarles Largamente. poquito o bastante. Enseñarles Largamente. poquito o bastante. Enseñarles Largamente. largamente. Teológicamente está diciendo Jesús que el pueblo en que usted y yo vivimos, el mundo en que usted y yo vivimos, anda como ovejas sin pastor, porque los curas no queremos predicar la palabra de Dios. Porque los misioneros no han querido predicar la palabra de Dios. Porque los cristianos hemos abandonado la palabra de Dios. Y cuando la predicamos, no la predicamos largamente, sino dicen los curas, la predicación tiene que ser como las minifaldas. Corticas, pero que muestren algo. Y a mí eso no me simpatiza. Pero eso es lo que ellos dicen. Pero el Evangelio dice que no. Que cuando hay un pueblo como ovejas sin pastor, ¿el remedio cuál es? Enseñarles largamente. Que cuando encontramos un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad, donde la gente anda como ovejas sin pastor, ¿cuál es el remedio? Enseñarles largamente. Perdónenme ustedes, pero yo estoy convencido de eso. Lo creo. Por eso lo hago, por eso predico largamente. Y que no esté de acuerdo, le pido perdón, puede buscar otro cura, que los hay por YouTube, que predique menos. Pero estoy convencido que el mundo anda como ovejas sin pastor. Y estoy convencido que el mundo anda en tinieblas y densa oscuridad. Y por eso me tomo la molestia de predicarles largamente, pero no palabra mía de yo, la palabra de Dios. Y por eso a ustedes les muestro con capítulos y versículos lo que dice la palabra de Dios, para que ustedes tengan las cosas claras en su vida. Si quieren tomarlo en cuenta, bien, lo toman en cuenta. Si no lo quieren tomar en cuenta, eso es problema de ustedes, pero a mí me interesa que ustedes vean la necesidad de ser luz en medio del mundo, la necesidad de alimentar al pueblo que anda como ovejas sin pastor, la necesidad de hacer algo por este mundo que está lleno de densa oscuridad. Y que Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo. San Pedro, en primera de Pedro, segunda de Pedro 1:19, nos viene a decir cómo es que la palabra de Dios surge un efecto en medio del pueblo. ¿O cuál es el efecto que la palabra de Dios surge en medio del pueblo? Lo dice San Pedro. Yo lo he creído, yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Segunda de Pedro 1:19.
Segunda de Pedro 1:19. Óiganlo. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas. Y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro. ¿Qué es la palabra de Dios? Que Dios nos dejó a través de los profetas. Óiganlo. Deben tenerlo Como una lámpara que luce en un lugar oscuro. ¿qué es la palabra de Dios? Una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Cuando tenemos un lugar oscuro en medio del mundo, ¿qué debemos hacer? Encender la lámpara. ¿Cuál es la lámpara? La palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mi paso, luz en mi sendero. ¿Qué está pasando, pueblo cristiano? ¿Qué está pasando, pueblo creyente? ¿Qué está pasando, misionero? ¿Qué está pasando, sacerdote? ¿Qué está pasando? Algo está pasando. Algo. El diablo está atacando a los soldados de Cristo. Y el ataque más grande que el diablo está haciendo a los soldados de Cristo es la pereza espiritual para no leer la palabra de Dios y para no hacer oración. Punto. Ese es el éxito que ha tenido el diablo. Y ese es el ataque que el diablo está haciendo a los cristianos. Que no lean la palabra de Dios, que no oren. Por eso yo hoy vengo a predicar como Juan Bautista. ¿Sabe cómo predicaba Juan Bautista? ¿Sabe dónde predicaba Juan Bautista? A ver, ¿dónde predicaba Juan Bautista? En el desierto. Y yo hoy vengo como Juan Bautista a predicar en el desierto. ¿Y qué significa desierto? Donde parece que no nace nada. Donde parece que la semilla se pierde. Donde parece que la gente no quiere escuchar. Donde parece que la gente no les importa. ¿A mí qué me importa? Yo estoy seguro que tengo que sembrar ¿a dónde? En el desierto. Y predicar en el desierto. Como Juan Bautista predicaba en el desierto. Y yo sé que muchos de ustedes hoy son un desierto. Les entra por aquí, les sale por aquí. Yo sé que muchos de ustedes están pensando en las vacas. Pregúnteme si me importa. Están pensando en sus proyectos, en su trabajo. Otros están hablando con el compañero que está al lado. Sin embargo, yo estoy predicando en el desierto. Y yo sé que ahí van a ser en algunos de ustedes van a ser la semilla. Yo sé. Y por eso lo hago. Y tengo la esperanza de que nazca y que dé fruto. Necesitamos, queridos hermanos, convencernos de esta realidad. Yo podría hablarles de otras cosas, pero hoy no vine a traerles pescado. Hoy vine a enseñarles a pescar. Hoy vine a dejarles la semilla del reino en sus manos para que ustedes la siembren. Hoy vine a decirles, ¿ustedes alguna vez han comido naranjas, mandarinas, mango? ¿Qué comen por aquí? ¿Qué fruta comen por aquí? Pregunto, normalmente, ese mango que usted come, o esa mandarina, o esa naranja que usted come, ¿usted la sembró? Normalmente, no. ¿La sembró? Otra. Y usted está comiendo. Ahora pregunto, ¿cuántos mangos ha sembrado usted para que otros coman? ¿Cuántos naranjos ha sembrado usted para que otros coman? ¿Cuántos mandarinos ha comido usted que agarra la semilla y la bota y no la siembra? No cuesta nada. ¿Y por qué no la ha sembrado? Eso es lo que están haciendo los cristianos con la semilla del reino. La palabra de Dios se bota, se desperdicia, no se está sembrando. ¿Y por qué no sembrar esa semilla para que más adelante otros coman de ella?
yo quisiera hoy hablarles a la conciencia, para que de aquí salgan misioneros, ¿cómo se llama? Como San Pablo, misioneros con celo apostólico, con un deseo de conversión de las almas, con un deseo de salvación de los demás. Porque le voy a decir algo en secreto aquí. Los misioneros están dormidos. No me refiero aquí dormidos, espiritualmente dormidos. Antes tenían el fuego cuando salió de tal, ¿cómo es que llama? Por grupo, ¿cómo es que llama? De tal ronda, y salían con esa euforia y vamos a transformar el mundo, y ya se les apagó el fuego. Ahora ya no quieren hacer nada. ¿Qué pasó? Yo quisiera que se encendiera la llama, que volviese a tomarse en cuenta la palabra de Dios y a tomarse en serio lo que Dios quiere para seguir adelante llevando la semilla, o que naciéramos de la palabra de Dios. Nos dice San Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Primera de San Pedro capítulo 1, versículo 23. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 23. Atención de lo que tenemos que hacer nosotros. Ya que han nacido esta vez, no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible de Dios. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno cree en la palabra de Dios, ha nacido de nuevo. No de una semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios. Repítalo. Ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Pues toda carne es como hierba y su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Atención, misioneros. Pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa palabra ya se les ha anunciado a ustedes para que ustedes sean la luz del mundo. Para que no esperen que otros den la luz, brille su luz, para que todos lo vean y den gloria al Padre, dice Jesús. ¿Por qué estamos apagados? ¿Estamos desanimados? ¿Estamos dormidos? Miren cómo Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, vamos a leerlo desde el 3 al 14, de ahí pasamos al 24 y después pasamos al 35 en adelante. 24:3 en adelante. ¿Qué dice el 3? Como Jesús después se sentara en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado, dinos cuándo ocurrirá todo eso, qué señales anunciarán tu venida. Escuche, atención, presten atención. 24:3. Miren cómo estamos nosotros distraídos, dormidos, y lo que está pasando en medio de nosotros no nos damos cuenta. Escuche. Como Jesús después se sentara en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado, dinos cuándo ocurrirá todo eso, qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia. Jesús les contestó, no se dejen engañar cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. ¿Cómo, Señor? ¿Que viene el fin del mundo? ¿Y cuáles son las señales? Eso de, no se deben engañar. Cuando muchos usurpen mi nombre, o sea, se llamen cristianos, o se llamen Mesías, o se llamen Cristos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen, todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. ¿Lo hemos oído o no?
Sí. Y decimos, ay, ya parece que sea el fin. Unas naciones lucharán contra otras. ¿Lo hemos oído? Sí. Y se levantará un reino contra otro reino. ¿Lo hemos oído? Sí. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. ¿No lo han escuchado? ¿No han vivido el hambre? Esos serán los primeros dolores del parto. Entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Bárbaro. Ya se pasó. Hasta ahí vamos bien. Qué bonito, ¿no? Las señales estaban muy bonitas. Bueno, hemos visto esto, vimos esto. Se acabó esto. Sí. Ajá. Hemos visto esto, vimos aquello. Pero ojo, que ahora los verdaderos cristianos tenemos que alumbrar como el sol a mediodía. No solamente con la predicación, también con el evangelio que tenemos que vivir. Escuchen otra vez lo último que leyó. Entonces los denunciarán a ustedes. A los cristianos nos van a denunciar. Y serán torturados. Nos van a torturar. Y asesinados. Nos van a matar. Levante la mano el que quiera ser torturado, traicionado o quiere ser asesinado. Para allá vamos. Estamos acercándonos cada día más a esa realidad. ¿Qué decisión tomamos? Callarnos la boca. ¿Qué decisión tomamos? Escondernos. ¿Qué decisión tomamos? No evangelizar. Hoy día usted y yo vemos cómo en el mundo en que vivimos, ustedes y yo vemos que los cristianos ya hemos comenzado a ser perseguidos. Y pareciera que tenemos que tomar una decisión. O somos cristianos de verdad o no lo somos. Si somos de verdad, nos esperan cárceles, tortura y muerte. Cuando nos hablan de eso, ¡ay, qué miedo! Hasta aquí llego. Dejo de ser cristiano. Claro, es lo más fácil. Es lo más fácil. Pero dice Jesús, allá tenemos que llegar. Y ya hay cristianos en el mundo que están pasando por ahí. Todas las naciones los odiarán por mi causa. Ya hay problemas. Ya nos odian por su causa. Aquí como que hay sombra. ¿Será? Aquí como que hay más sombra o más sol. Más sol. Yo creo que necesito un poquito más de sombra. Vamos a para acá. Ya vamos a quitar esto para acá. Porque a esto le pusieron sombra a ustedes, pero a mí no. Ajá. Quite la silla, vea. Ajá, aquí muy bien. Bueno, a ver. Momentos difíciles. Lo último. Todas las naciones los odiarán por mi causa. Misioneros. El misionero que no quiere que la gente hable mal, lo odie, lo trate mal, apague y vamos. Perdió. No puede ser cristiano. Todos los odiarán por mi causa. El misionero que quiere ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, perdió. Eso no puede existir. Todos los odiarán por mi causa. El misionero que no quiere tener problemas con la familia y por eso no dice nada, perdió. El misionero que no quiere tener problemas en la comunidad y por eso no dice nada, perdió. El misionero que prefiere callar y no dice nada para no tener problemas con nadie, perdió. Y muchos de ustedes, misioneros, toman esa decisión de callar, de no hablar, para no tener problemas con nadie. A veces vemos gente cometiendo injusticias. Incluso a veces vemos al párroco que hace cosas que no son correctas y no somos capaces de hablar con él. No hablar mal de él, hablar con él por cobardía. Para que no se pongan bravos.
merece respeto, pero también merece que con caridad le hablemos y le ayudemos. Lo odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán. En esos días, atención misionero, atención cristiano, otra vez. En esos días muchos tropezarán y caerán. ¿No han visto ustedes muchos misioneros tropezar y caer? ¿No han visto muchos sacerdotes tropezar y caer? ¿No han visto muchos obispos tropezar y caer? Sí lo hemos visto. Eso está escrito. ¿Nos vamos a escandalizar? Ah, porque el misionero tal cayó, tropezó. Por eso yo dejo de ser misionero, por eso abandono la fe y me meto evangélico. Tonto. Aquí dice, muchos tropezarán y caerán. Ah, porque el párroco mío tropezó, porque cayó, se salió o cometió algún error, entonces yo me voy de la iglesia y me meto evangélico. Qué tonto. Eso está escrito. Y tiene que pasar. O sea que el Señor nos invita a tener una madurez espiritual. No seguir los hombres, seguir a Cristo. Y saber que eso tiene que suceder. Y cuando veas la barba del hermano, del vecino arder, pon la tuya en remojo. Si aquel falló, ¿por qué falló? Yo voy a tener cuidado para no fallar. Pero seguimos adelante. ¿Otra vez? En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. ¡Bárbaro! Pero, ¡qué bárbaro! ¿Otra vez? En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. ¿No lo han visto? Obispos que se odian entre ellos. Y se traicionan entre ellos. Curas que se odian entre ellos. Y se traicionan entre ellos. ¿No lo han visto? Misioneros que no se hablan. Que se odian entre ellos. Y se traicionan entre ellos. Y se calumnian entre ellos. ¿No lo han visto? A mí me da risa cuando de repente van a una misión y dice, bueno, van a ir de 2 en 2. Pero el hermano Alcides no lo podemos mandar ¿con quién? Con Gustavo, porque eso no se hablan. Porque son como perro y gatos. Que alguien me explique. Que alguien me explique. Que el hermano Gustavo de repente pues dice, no, yo con ese no voy a misionar. Me cae gordo. Y es un hermano misionero. Y entre los mismos misioneros, el uno hablando mal del otro, el otro calumniando al otro, el otro haciéndole el cajón al otro para quitarle el puesto. Que alguien me explique. Diría mi madre, fin de mundo. Pero eso está profetizado. Eso tiene que suceder. Es triste. Pero ya Jesucristo lo dijo, que cuando viéramos eso, estuviéramos preparados. Que no nos desanimáramos por eso. Que siguiéramos adelante. Que en medio de eso teníamos que ser luz, sal de la tierra en medio de esas pruebas y dificultades que tenemos que pasar. Que eso no nos desinfle. Que eso no nos lleve a abandonar a Cristo. Seguimos a Cristo y queremos ser pescadores de hombres para Cristo. Repítelo. En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Los grupos de apostolado. La renovación carismática no se lleva con los cursillistas. Los cursillistas no la llevan con los emausianos. Los emausianos no se la llevan con la Legión de María. La Legión de María no la lleva con el camino catecumenal. Bárbaro, ¿no? Fin de mundo. Y los grupos de apostolado no la llevan con los misioneros de ¿cómo es? De la paz.
Y los misioneros de la paz no la llevan con los misioneros de la reconciliación. Que alguien me explique. Que alguien me explique. Sumo, resto, multiplico, no me da. Ah, pero ya está escrito. Sigue. Aparecerán falsos profetas. ¡Bárbaro! Oigan, atención, atención. Información de última hora, pueblo de la reserva. Escuchen, escuchen. Aparecerán falsos profetas. ¿Escucharon? No, no escucharon, otra vez. Aparecerán falsos profetas. ¿Se lo traduzco al castellano? Aparecerán los evangélicos, los protestantes. Ojo, no es lo mismo ser católico que ser protestante. No es lo mismo ser profeta que ser falso profeta. No es lo mismo. Para aquellos tontos que repiten como loro, eso es lo mismo. No, aparecerán falsos profetas. ¿Y cuántos católicos dicen eso es lo mismo? Yo, el que me llegue en la casa, lo atiendo. Salga el uno y entre el otro. Así son las prostitutas. La prostituta dice, salga el uno y entre el otro. Lo dice Cristo. ¿Otra vez? Aparecerán falsos profetas. ¿Qué no entienden? ¿Qué no entienden? Que hay profetas que vienen predicando la palabra de Dios, pero que son falsos. No son de Cristo. No vienen desde Cristo. Son protestantes. Y ustedes lo llaman cristianos. Ay, entonces ¿usted qué es? Yo soy católico. Qué tonto, ¿no? No es más tonto porque no es más grande. Los verdaderos cristianos somos los católicos que venimos desde Cristo. Los evangélicos nacieron ayer. Son falsos. Pero la ignorancia es atrevida. Mi tía se metió a cristiana. Se salió de cristiana y se metió a protestante. Hable castellano. No hable tonterías. Pero debemos estar claros. Vendrán falsos profetas. Esto no lo sabe el católico. Entonces el católico cree que todo el que traiga la Biblia y venga en nombre de Cristo es un verdadero profeta. Entonces, ¿quiénes son los falsos profetas, chicos? Entonces, ¿por qué Jesucristo nos mintió? ¿Otra vez? Aparecerán falsos profetas. ¿Nos mintió Cristo? No. Es que los católicos no quieren aceptar la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los falsos profetas? Pregunto a los sacerdotes que dicen, eso es lo mismo ser católico que ser evangélico. ¿Quiénes son los falsos profetas? ¿Por qué Cristo nos engañó? Pregunto a los misioneros que dicen hay que dejar que los evangélicos, eso es lo mismo. Pregunto, entonces, ¿quiénes son los falsos profetas? Alguien tiene que ser falso profeta. Que engañarán a mucha gente. ¿Cuál es el trabajo de los protestantes? Que engañarán a mucha gente. ¿Cuál es el trabajo de los protestantes? Que engañarán a mucha gente. ¿A usted le parece bien eso? ¿Cree que a los ojos de Dios eso es correcto? Ese es el trabajo de los protestantes. Y usted dice, eso es lo mismo. No, no es lo mismo. Están engañando a mucha gente. Eso no le agrada a Dios. Pero a estas alturas hay misioneros que dicen, yo no quiero nada con la apologética porque eso es falta de tolerancia, falta de caridad. Eso no tienen caridad con los hermanos separados. Usted no ha leído la Biblia. Esa gente son falsos profetas que engañarán a mucha gente y usted es cómplice, culpable, porque usted le dice a la gente que eso no es malo, que eso es lo mismo, que lo sigan. A estas alturas hay misioneros que dicen que la apologética es odiar a los evangélicos, que eso es malo, que eso no es bueno. Yo no los entiendo, los respeto, me quito el sombrero ante ellos, pero no los entiendo. Porque Jesucristo lo advirtió. Y para los últimos tiempos eso tenía que llegar. Y estamos en los últimos tiempos. Otra vez. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Y tanta será la maldad. Y tanta será la maldad de esa gente que engaña, de esos falsos profetas. Tanto serán los protestantes que llegan a las casas y se meten, testigos de Jehová, pentecostales, tanto que llegan. Que el amor se enfriará en muchos. Que el amor
se enfriará en mucho. La gente ya no tiene para dónde agarrar. La gente dice, ya, ¿para qué? ¿Para dónde voy? ¿Para los testigos va? ¿Para los pentecostales? ¿Para dónde agarro? ¿Para cuál me voy? Ustedes recuerdan la vez que yo vine para acá para debatir con unos pastores, ¿se acuerdan la otra vez? Ajá. Yo venía con un ateo. ¿Se acuerda Luis, el que habla así grueso, que parece un hombre? Aunque le quitaron sabiduría. Él era ateo. Y él venía de ateo y yo me lo encontré y comenzamos a hablar. No nos conocíamos y yo venía para acá y me dijo, yo quiero ir. Yo quiero escucharlo y quiero hacerle muchas preguntas. Y yo le dije, bueno, está bien. Está bien. ¿Cómo no? Me vine con él. Y ustedes pues no sabían que él era ateo. Ustedes pensaban que él era católico. Pero él era ateo y venía a escuchar y tuvimos un debate donde hablábamos que Dios no existía, que tal. Bueno, me puse a predicarle y el hombre pues comenzó a creer y se vino conmigo. Y llegamos aquí y por allá, creo que por allá no sé qué, nos fuimos a un debate con dos pastores. Uno era adventista. ¿Se acuerda uno que vino y hizo la primera comunión o comulgó aquí, que tenía 52 años de ser adventista? Ya me olvidó cómo se llamaba. Samuel. Ajá, Samuel. Y se acuerda del otro que no sé cómo se llamaba, que pertenecía a la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. ¿No se acuerdan ustedes? Que decía que en el templo de él solamente entraban las mujeres pero desnudas. Tenían que quitarse la ropa las mujeres y los hombres para entrar al culto. Aquí mismo. Porque era la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar, o sea que no tenían vergüenza porque como no tenían pecado, no sentían vergüenza. Entonces tenían que quitarse la ropa en el templo, en la entrada del templo y entrar desnudos todos. Y así era que alababan a Dios. Y entonces comenzamos a debatir. Llegamos y primero, bueno, ustedes, ¿con quién voy a debatir primero? Entonces, vamos a debatir primero con el pastor de la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. Y comenzamos a debatir. Bueno, cuando le mostré lo que decía la Biblia, el hombre se fue. Quedó Samuel. Y cuando quedó Samuel, recuerdo que Luis venía del ateísmo, dijo, yo tengo un problema, yo era ateo. Quiero meterme a cristiano. Y cuando me meto a cristiano, ahora comprendo que los cristianos están separados. Uno dice una cosa, otro dice otra, otro dice otra. ¿Para dónde agarro yo? Interesante la pregunta de Luis. ¿Para dónde agarro yo? Y hasta esta altura Luis no leía la Biblia conmigo. Entonces yo le dije, ¿usted quiere saber para dónde agarrar? Agarre la Biblia. ¿Sabe leer? Me dijo, sí. ¿Sabe buscar en la Biblia? Dijo, bueno, sí. Le dije, bueno, agarre la Biblia, busque. A ver, pastor, vamos a debatir. Y comencé a debatir con el pastor adventista. Y él decía una cosa y yo decía, mira, pero la Biblia dice esto. Y él buscaba, Luis buscaba. Y decía, hasta que el pastor se dio cuenta que estaba equivocado. Y dijo, hay otros cristianos, pero mienten, engañan. Ya me di cuenta que la iglesia católica es la de Cristo y tiene la verdad. Porque el uno decía una cosa, el otro decía otra. ¿Y qué decía Luis? ¿Para dónde agarro? Si los cristianos están divididos, uno dice una cosa y otro dice otra, mejor sigo como ateo. Por eso dice la Biblia que por la maldad de esa gente, el amor de muchos se enfriará. Ya no sabe para dónde agarrar. Sigue. Pero el que se mantenga firme. Oigan católicos, oigan cristianos, oigan misioneros, otra vez. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Todo eso va a venir. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Listo. Aquí está la propuesta. Hermanos, aquí está la propuesta. Dios te invita a permanecer firme en medio de un mundo lleno de tinieblas, de mentiras, de engaños, lleno de falsos profetas, lleno de gente que lo que hace es enfriar el amor de los demás, en medio de insultos, críticas, persecuciones, amenazas, cárceles y muerte. El que se mantenga firme hasta el final, ese se salvará. ¿Y por qué dice que mantenernos firmes? Porque nos van a hacer la guerra. Porque nos van a calumniar. Porque nos van a criticar. Porque nos van a difamar. Porque nos van a perseguir. Y en medio de todo eso tenemos que mantenernos firmes. ¿Qué vamos a hacer?
¿Estamos preparados? ¿Estamos dispuestos? La hora ha llegado. La hora de la verdad. ¿Quiénes siguen a Cristo y quiénes no? Sigue. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero. ¿Escucharon? ¿Cuál es la misión de nosotros? Otra vez. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero. A pesar de los falsos profetas, nosotros tenemos que anunciar el evangelio del reino, la buena nueva, al mundo entero. A pesar de las persecuciones, de la crítica, de los insultos, de los malos ejemplos, de la gente que ha perdido el amor, que ha perdido la fe, este evangelio ha de ser predicado a todas las naciones. Y Cristo cuenta contigo, cuenta conmigo. En medio de todo eso, otra vez. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero. Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo. Llevar la palabra de Dios al mundo entero, y Cristo tiene la esperanza en nosotros y Cristo confía en nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le hemos dejado la tarea a otras personas? Versículo 24. Y todas las naciones. Versículo 24, que está después del 23 y antes del 25. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. ¡Qué bárbaro! ¿No ven el retrato de los protestantes? Otra vez. Vean el retrato de los protestantes que dibujó Cristo que vendría. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas. Ahí están los protestantes, falsos profetas. Que harán cosas maravillosas. ¿Qué hacen los protestantes? Cosas maravillosas. Y prodigios. Prodigios, milagros, jornada de milagros. Capaces de engañar. Para engañar, Si fuera posible. si fuera lo posible, Aún a los elegidos de Dios. hasta los curas lo pueden engañar. Con los prodigios, con los milagros. Y miren lo que dice el Señor. Miren, que yo se lo he advertido de antemano. Ya se lo advertí. Si caen, por tontos. Soldado avisado, no muere en guerra. Y si muere, porque lo matan. Ajá. Ahora versículo 35. Escuche el 35 ahora en adelante. Escúchenlo. Pasarán el cielo y la tierra, Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. pero la palabra de Dios no pasará. Se tiene que cumplir al pie de la letra. Crean ustedes o no crean. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe. No sabemos cuándo será el fin. Ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. La venida de Cristo recordará los tiempos de Noé. ¿Quieren saber cómo eran los tiempos de Noé? Presten atención. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo. Lo mismo que ahora. La gente distraída, comiendo y bebiendo. Y se casaban hombres y mujeres, Distraídos. hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Por no creer en la palabra de Dios, no se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿No nos va a pasar a nosotros lo mismo? Claro que sí. Si no leemos la palabra de Dios y no creemos en la palabra de Dios, nos va a pasar lo mismo. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De los hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos misioneros que hayan en el campo, uno se portó bien y el otro se portó mal. Uno será llevado y el otro no.
Uno gozará del cielo y el otro. De dos emausianos que vayan juntos, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que vayan juntas, una será tomada y otra. Dice la Biblia que en los finales del tiempo, a pesar de que todos somos cristianos, unos vivirán como cristianos y otros como paganos con nombre de cristianos. Unos harán caso a la palabra y otros no. De dos, uno sí, otro no. Por eso estén despiertos, porque no saben que en ese día vendrá su Señor. Fíjense en esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo van a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Tenemos que estar preparados, haciendo lo que Él manda. Llegará el día en que menos lo esperemos. Imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Atención, este es el... Aquí ya vamos a terminar para irnos a tomarnos un con café, puro café andino. Escuchen, otra vez. Imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Dios quiere que nosotros seamos administradores, sí, dignos de confianza y capaces de hacer las cosas. Su Señor lo ha puesto al frente de su familia. Dios nos ha puesto al frente de usted como papá, usted como mamá, o al frente de una comunidad como párroco o como misionero, al frente de la familia. Y es Él quien les reparte el aliento a su debido. No. Mira bien. Imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de su familia. Y es Él quien les reparte el alimento a su debido tiempo. Así sí. ¿Cuál es la tarea que tenemos? Repartir el alimento de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Repartir el alimento de Dios, la palabra de Dios, a su debido tiempo a todas las personas. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Lo estamos haciendo? ¿No lo estamos haciendo? Ese es el problema de nosotros. Pero Dios nos está pidiendo que como administradores repartamos a cada quien el alimento que Dios nos ha encomendado, que es la palabra de Dios. Afortunado será este servidor si al venir su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. Afortunado el misionero, afortunado el sacerdote, afortunado el cristiano, que cuando venga el Señor lo encuentre cumpliendo con su deber. ¿Qué hará? En verdad les digo, su Señor lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene. No será así con el servidor malo que piensa: mi Señor se ha retrasado, y me empieza a maltratar a sus compañeros, y a comer y a beber con borrachos. Lo sentará a la mesa, pero no será así con aquel misionero que dice: yo todavía no me voy a morir. Un día de esto me convierto. Mientras tanto vivo en concubinato, en adulterio. Mientras tanto me voy con los compañeros a tomar licor, a emborracharme los fines de semana. Mientras tanto me voy a fumar droga. Mientras tanto me voy a robar con aquello. O mientras tanto me arreglo al mundo. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para dónde va la gente. Mientras tanto vivo como si Dios no existiera. Mientras tanto vivo sin oración, sin Eucaristía, sin sacramento, sin confesión. Mientras tanto vivo así como si Dios no existiera. ¿No así? ¿Otra vez? No será así con el servidor malo, Con el misionero malo, con el cristiano malo. que piensa: mi Señor se ha retrasado, Todavía no me voy a morir, estoy muy joven. y empieza a maltratar a sus compañeros. Empieza a maltratar a los compañeros.
¿Será que en la iglesia no hay gente que maltrata a los compañeros? ¿Será que en los grupos de apostolado no hay gente que maltrata a los compañeros? ¿Será que entre los misioneros no hay gente que se cree más papista que el Papa y maltrata a los compañeros? ¿Será que entre los curas no hay quien maltrate a sus compañeros? ¿Será que entre los obispos no hay quien maltrate a los compañeros? Claro que sí. Empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. ¿Será que hay misioneros borrachos? ¿Será que hay curas borrachos? ¿Será que hay obispos borrachos? ¿Será que hay cristianos borrachos? ¿Será que hay mujeres de las que están aquí que se emborrachan? ¿Será que hay hombres de los que están aquí que se emborrachan? ¿Que gastan el dinero en el alcohol en vez de comprar la comida a sus hijos? Repítalo. Y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. El patrón de ese servidor vendrá en el día que no lo espera. Lo va a agarrar de sorpresa. Para no agarrarlo de sorpresa, ha mandado al padre Luis Toro hoy a predicarle la palabra de Dios. Y a la hora que menos piensa. Cuando piense que no se va a morir, le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. ¡Bárbaro! Siendo misionero, siendo cura, siendo obispo, le quitará el puesto y lo mandará al lugar de los hipócritas. ¿Se imagina a los misioneros en el lugar de los hipócritas? ¿Se imagina un cura, un obispo en el lugar de los hipócritas? Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Allí puede brincar, allí puede chillar como los marranos, pero ya no hay remedio. Queridos hermanos, he tratado de expresarle un poquito la misión que tenemos, cómo tenemos que enfrentarnos en estos últimos tiempos, que estamos en los últimos tiempos, las pruebas, las dificultades que tenemos que pasar, por qué tenemos que prepararnos, por qué tenemos que animarnos, ya lo sabe. Si no quieren tomarlo en cuenta, ese es el problema de ustedes, pero yo como sacerdote del Dios Altísimo tengo que advertirle. Ahora vamos a tomarnos un concafé para un receso y para activarnos de nuevo, y vamos a comerciales y ya regresamos. Bienvenidos a los que vienen llegando, un aplauso para los que vienen llegando de diversos lugares. Ahorita continuamos. Gracias por el esfuerzo que han hecho por venir.